Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo prohibido, a una nueva travesía por los rincones más oscuros de la historia. Hoy no buscaremos monstruos de carne y hueso, sino a uno mucho más insidioso, uno que no vive en el abismo del océano, sino en el abismo del corazón humano, la codicia. Nuestra expedición nos llevará por mapas descoloridos y crónicas manchadas de sangre, siguiendo la pista de los tesoros más legendarios y malditos del Nuevo Mundo. Hablaremos de oro, de montañas de oro que hicieron que hombres buenos se convirtieran en demonios y que imperios enteros se ahogaran en su propio brillo. Este es un viaje a la fiebre dorada, a la ambición desmedida de conquistadores que arrasaron civilizaciones y de piratas que surcaron los mares bajo la bandera de la calavera. Pero cada doblón de oro, cada joya incrustada, venía con un precio pagado con almas, traiciones y una maldición que perdura hasta nuestros días, protegiendo estas fortunas con guardianes espectrales y una desgracia ineludible. Juntos desentrañaremos el mito de El Dorado, la ciudad dorada que enloqueció a generaciones. Seremos testigos de la traición que selló el destino del tesoro de Atahualpa. Nos perderemos en los páramos helados, buscando el oro perdido de los yanganates. Navegaremos hasta la isla del Coco, tras el infame Tesoro de Lima. Sentiremos la furia de los dioses aztecas, protegiendo el tesoro de Moctezuma. Nos sumergiremos en las profundidades en busca del galeón fantasma San José. Escucharemos el tambor del pirata Francis Drake y descubriremos los secretos del tesoro jesuita de Candelaria. Afilen sus picos y palas, pero más importante, preparen su espíritu, porque el oro que vamos a buscar brilla con una luz infernal. ¿Listos para arriesgarlo todo? Entonces, comencemos la caza. Capítulo 1. El Dorado, la ciudad dorada y la fiebre eterna. Imaginen la selva amazónica, no como la ven en los documentales, sino como la sintieron los primeros europeos. Un infierno verde, sofocante, donde la humedad se pega a la piel como un sudario y el aire es un caldo espeso de vida y muerte. Cada sonido es una amenaza potencial. El rugido de un jaguar, el siseo de una serpiente, el zumbido de millones de insectos portadores de fiebres mortales. Es en este escenario de belleza brutal y peligro constante donde nació la leyenda más persistente y destructiva de todas, El Dorado. No era solo un tesoro, era una obsesión, una enfermedad del alma que prometía la gloria eterna, o una tumba anónima en el fango. La leyenda, tal como la conocieron los españoles, hablaba de una ciudad entera construida de oro macizo, con calles pavimentadas con el metal precioso y templos que brillaban tanto que cegaban al sol. Un rey, el hombre dorado, se cubría el cuerpo con polvo de oro cada mañana y se lavaba en un lago sagrado cada noche, en un ritual de opulencia inimaginable. Pero la historia de origen es, como siempre, una verdad distorsionada por la codicia. La leyenda nació de un ritual real del pueblo muisca, en la actual Colombia. En la laguna de Guatavita, el nuevo cacique, Zipa, era cubierto con una resina pegajosa y luego espolvoreado con oro fino. Navegaba en una balsa hasta el centro de la laguna y, como ofrenda a los dioses, se sumergía en las aguas, mientras su pueblo arrojaba joyas y objetos de oro. Era un acto sagrado, de renovación y conexión con lo divino. Pero cuando este relato llegó a los oídos de los conquistadores, ya hambrientos de riquezas tras saquear a los incas y aztecas, la imaginación
se desbordó. Un ritual se convirtió en una rutina diaria. Una laguna sagrada se transformó en una ciudad opulenta. El Dorado dejó de ser un hombre para convertirse en un lugar, un reino perdido rebosante de oro, esperando a ser conquistado. Así comenzó una de las búsquedas más demenciales de la historia, una que costó miles de vidas y que nunca tuvo éxito. La manifestación de la maldición de El Dorado no es un fantasma con cadenas, ni un monstruo que salta desde las sombras. Su maldición es la propia búsqueda, es la fiebre, la paranoia y la desesperación que corrompía a todos los que lo buscaban. Expediciones enteras, como las de Gonzalo Pizarro o Lope de Aguirre, se adentraron en la selva para no volver jamás, o para regresar como espectros, diezmados por el hambre, las enfermedades y, sobre todo, por la violencia entre ellos mismos. El oro prometido los volvía locos. Veían traidores en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. Se mataban unos a otros por una ración de comida o por un mapa que probablemente no llevaba a ninguna parte. La selva misma se convirtió en la guardiana del tesoro inexistente, el terreno implacable, los ríos traicioneros, los animales venenosos y las tribus hostiles que defendían sus tierras eran los muros de la ciudad dorada. La maldición era la esperanza tóxica, la promesa de que el oro estaba justo detrás de la siguiente colina, una promesa que los empujaba a seguir adelante, paso a paso, hacia su propia destrucción. El Dorado no te mata con una flecha, te mata con un sueño. Cuentan que decían los supervivientes de aquellas expediciones infernales. Los viajeros aseguran que en las profundidades de la selva todavía se pueden encontrar restos de aquellas expediciones. Una armadura oxidada engullida por las raíces de un árbol, una espada española medio enterrada en el lodo. Se dice que los espíritus de aquellos conquistadores desesperados todavía vagan por la Amazonía, buscando eternamente la ciudad que les costó la vida y el alma, sus lamentos confundiéndose con el grito de los monos en la noche. La advertencia es clara: la verdadera riqueza no es el oro que se puede encontrar, sino el alma que se puede perder al buscarlo. El Dorado es la prueba definitiva de que la codicia es un veneno que, una vez que entra en la sangre, no tiene antídoto. La leyenda de El Dorado es la metáfora perfecta de la conquista, una búsqueda fútil y destructiva, impulsada por un sueño de riqueza infinita que solo dejó un rastro de muerte y desolación. Y así nos queda una pregunta inquietante. Quizás la verdadera maldición de El Dorado no es que no pueda ser encontrado, sino que nunca, jamás, dejó de ser buscado. Capítulo 2. El rescate de Atahualpa, el oro que selló una traición. Nos trasladamos ahora a los Andes peruanos, a la ciudad de Cajamarca, en el año 1532. El aire es frío y delgado, y las montañas se elevan como dioses de piedra, observando en silencio. Aquí no estamos hablando de una ciudad perdida, sino de un tesoro muy real, documentado, pesado y contado. Un tesoro que fue el rescate más grande de la historia y que se convirtió en el epicentro de una de las traiciones más infames de la humanidad. Imaginen la escena. El último emperador inca, Atahualpa, es prisionero de un pequeño grupo de apenas 168 conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro. Atahualpa, un dios viviente para su pueblo, se ve humillado, encadenado en su propia tierra. Viendo la insaciable sed de oro de sus captores, hace una oferta que les parece imposible. A cambio de su libertad,
llenará una habitación de 6.7 metros de largo por 5.2 metros de ancho, con oro, hasta la altura de su mano extendida. Y no solo eso, llenará la misma habitación 2 veces más con plata. El origen de este tesoro es el propio imperio inca, el Tahuantinsuyo, una de las civilizaciones más ricas y organizadas del planeta. Durante semanas, una procesión interminable de llamas y porteadores indígenas comenzó a llegar a Cajamarca desde todos los rincones del imperio. Traían platos de oro del Templo del Sol en Cusco, estatuas de animales de tamaño real, joyas personales de la nobleza, intrincados trabajos de orfebrería que representaban su cosmología y su vida. No era solo metal precioso, era la herencia sagrada de un pueblo, su arte, su historia, su conexión con los dioses. Los españoles, asombrados, veían cómo la habitación se llenaba día a día. Pero su asombro no era por la belleza o el significado cultural, era la codicia pura. Para ellos, estas obras de arte invaluables no eran más que peso, materia prima. Sin el más mínimo respeto, ordenaron que todo fuera fundido, estatuas de oro macizo, máscaras ceremoniales, todo fue arrojado a los hornos para convertirse en lingotes anónimos, más fáciles de contar y repartir. Estaban fundiendo el alma de un imperio. La manifestación de la maldición comenzó en el mismo momento en que el tesoro fue reunido. Pizarro y sus hombres, a pesar de haber recibido el rescate más fabuloso de la historia, nunca tuvieron la intención de cumplir su palabra, temiendo que Atahualpa, una vez liberado, reuniera a su ejército de miles de guerreros y los aniquilara. Decidieron asesinarlo. Lo acusaron falsamente de traición, idolatría y fratricidio, y en un juicio farsa lo condenaron a ser quemado en la hoguera. Atahualpa, aterrorizado por la idea de que su cuerpo fuera destruido, lo que para los incas significaba la aniquilación de su vida futura, aceptó ser bautizado para que su sentencia fuera conmutada por el garrote. Fue estrangulado en la plaza de Cajamarca, frente a su pueblo impotente. En ese momento se selló la maldición. Se dice que la tierra tembló y el cielo se oscureció. La sangre del Inca, derramada por la traición, impregnó el oro. El tesoro se convirtió en un imán para la desgracia. Los propios conquistadores, ahora inmensamente ricos, comenzaron a luchar entre ellos. Pizarro fue asesinado por los seguidores de su antiguo socio, Diego de Almagro, a quien él mismo había ejecutado. Almagro, a su vez, fue derrotado y ejecutado. La mayoría de los que participaron en el reparto de Cajamarca murieron de forma violenta, apuñalados por la espalda, en batallas fratricidas o en la miseria, como si el oro mismo los estuviera consumiendo. Maldito sea el oro manchado con la sangre del Inca, cuentan los ancianos de los Andes. Quien lo toque conocerá la traición. Se dice que cuando la noticia del asesinato de Atahualpa llegó a las caravanas que aún venían en camino con más oro para el rescate, los generales incas, enfurecidos, ordenaron esconder el resto del tesoro. Este oro perdido, mucho mayor que el que se entregó, se convirtió en otra leyenda, la del tesoro de los Yanganates, del que hablaremos más adelante. Se asegura que el espíritu de Atahualpa, conocido como el Incarri, rey inca, no descansa. Vaga por los Andes, cuidando sus tesoros ocultos y esperando el día de su regreso para restaurar su imperio. Quienes buscan estas riquezas, dicen,
Son acosados por su presencia espectral, escuchan sus lamentos en el viento de la puna y son llevados a la locura o a la muerte. El tesoro de Atahualpa nos enseña una lección brutal: la riqueza obtenida a través de la traición y la sangre nunca trae la paz. Es un oro que quema en las manos y envenena el alma, y nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos: ¿cuánto oro se necesita para comprar un alma? ¿Y puede una fortuna así comprar algo más que una muerte violenta y una eternidad de desgracia? Capítulo 3. El oro perdido de los Yanganates, la tumba de los buscadores. Desde la traición de Cajamarca nace una de las leyendas de tesoros más fascinantes y mortales de Sudamérica. Nos dirigimos a Ecuador, a una región de una belleza desoladora y un clima infernal: el Parque Nacional Yanganates. Imaginen un páramo andino a más de 4.000 metros de altura. La niebla es una pared blanca y densa que lo cubre todo, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. La lluvia es una constante, helada y penetrante, que convierte el suelo en un lodazal traicionero. El viento aúlla sin cesar y las temperaturas pueden caer bajo cero en cuestión de minutos. Este no es un lugar para los vivos. Es un laberinto de montañas, lagunas negras y pantanos profundos. Es aquí, en este paisaje de pesadilla, donde el general Inca Rumiñahui, el más leal a Atahualpa, supuestamente escondió la mayor parte del rescate que nunca llegó a su destino. La historia de origen, como ya mencionamos, es una continuación directa de la tragedia de Atahualpa. Rumiñahui, cuyo nombre significa ojo de piedra, era un guerrero feroz y astuto. Cuando se enteró de que Pizarro había ejecutado a su emperador, su dolor se convirtió en furia. Comandaba una caravana que transportaba, según las crónicas, más de 700 toneladas de oro trabajado. En lugar de permitir que este tesoro sagrado cayera en manos de los asesinos, tomó una decisión drástica: desvió la caravana hacia la región más inaccesible y temida que conocía, los Yanganates, que en quechua significa montaña hermosa. Una ironía cruel. Allí, en un lugar secreto, ya sea en el fondo de una laguna, en una cueva sellada o simplemente enterrado bajo toneladas de tierra, Rumiñahui ocultó el oro para siempre. Los españoles lo capturaron tiempo después y lo torturaron brutalmente para que revelara la ubicación, pero Ojo de Piedra se mantuvo fiel a su promesa. Murió sin decir una palabra, llevándose el secreto a la tumba y dejando tras de sí un enigma que ha consumido a los buscadores de tesoros durante casi 500 años. La maldición de los Yanganates es doble. Por un lado, está la furia del propio Rumiñahui, cuyo espíritu se dice que custodia el oro. Por otro, está el entorno mismo, que es un guardián mucho más tangible y letal. Los pocos que han intentado seriamente la búsqueda hablan de fenómenos inexplicables. Se sienten constantemente observados. Escuchan susurros en el viento que pronuncian sus nombres y ven sombras que se mueven en la periferia de su visión. Las brújulas se vuelven locas, los equipos electrónicos fallan y los guías locales que conocen la montaña a menudo se niegan a entrar en ciertas áreas, hablando del Sacharruna, el hombre salvaje de la montaña, o del propio Rumiñahui, que confunde los senderos y lleva a los intrusos a la perdición. La montaña parece tener vida propia. La niebla aparece de la nada, haciendo que los exploradores se pierdan a pocos metros de su campamento.
Las lluvias torrenciales provocan crecidas súbitas de los ríos y deslizamientos de tierra que borran cualquier rastro. Muchos simplemente desaparecen. Se los traga el páramo y sus cuerpos nunca son encontrados. La montaña no quiere que el oro sea encontrado, dicen los ancianos de las comunidades cercanas. Ese oro pertenece a los apus, a los espíritus de la montaña, y Rumiñahui es su guardián. A lo largo de los siglos ha habido innumerables expediciones. Un español llamado Valverde, supuestamente, encontró el tesoro con la ayuda de la familia de su esposa indígena y dejó un derrotero, un mapa críptico que ha sido el santo grial de los buscadores. Pero el mapa es tan ambiguo que ha llevado a más muertes que a riquezas. En el siglo XX, exploradores como el estadounidense Barth Blake y el suizo Eugene Brunner desaparecieron en los Llaganades mientras seguían estas pistas. La advertencia es solemne y se respira en el aire de la región. Los Llaganades no perdonan. No es un lugar para aventureros de fin de semana, es una tumba para los codiciosos. Entrar allí es hacer un pacto con la incertidumbre, donde la probabilidad de encontrar una fortuna es infinitamente menor que la de encontrar una muerte fría y solitaria. El tesoro de los Llanganates es el ejemplo perfecto de una maldición natural. No necesita de fantasmas para ser letal. El frío, la niebla, la lluvia y la desorientación son sus ejecutores. Rumiñahui no podría haber elegido un lugar mejor para proteger el legado de su pueblo. El oro sigue allí, quizás, durmiendo bajo el páramo, protegido por un guardián de piedra y un clima que mata, y nos deja pensando, ¿es la voluntad de un espíritu guerrero lo que protege el oro? ¿O es simplemente que hay lugares en este mundo que no están hechos para que el hombre los profane con su codicia? Capítulo 4. El tesoro de Lima, la maldición de la isla del Coco. Ahora, icen las velas y preparen los cañones, porque dejamos a los conquistadores y nos embarcamos en el mundo de los piratas, los bucaneros y los tesoros enterrados. Nuestra brújula apunta a un pequeño punto verde y escarpado en medio de la inmensidad del Océano Pacífico, a unos 500 kilómetros de la costa de Costa Rica, la isla del Coco. Imaginen una isla volcánica perpetuamente cubierta de nubes, con una selva tan densa que parece impenetrable y cascadas que caen directamente al mar. Llueve casi todos los días del año, y sus aguas están infestadas de tiburones. Este paraíso inhóspito es el escenario de la leyenda del tesoro perdido más grande de la historia pirata. El tesoro de Lima, una fortuna tan colosal que ha atraído a cientos de expediciones y ha dejado un rastro de locura, ruina y muerte. La historia comienza en 1820, en Lima, Perú. Las fuerzas independentistas de José de San Martín avanzaban, y los españoles, temiendo que su vasta riqueza acumulada durante siglos de virreinato cayera en manos de los rebeldes, tomaron una decisión desesperada. Decidieron evacuar el tesoro. Contrataron a un capitán británico, William Thompson, y su bergantín, el Mary Dear, para que transportara la fortuna a un lugar seguro en Panamá. El tesoro era simplemente alucinante. 11 barcos cargados con lingotes de oro y plata, cofres llenos de joyas, candelabros de oro macizo, monedas y, la pieza más valiosa, una estatua de oro macizo de la Virgen María con el Niño Jesús de tamaño natural y con incrustaciones de 1684 piedras preciosas. La tentación fue demasiado grande. En medio del viaje, el capitán Thompson y su tripulación decidieron que el tesoro español ahora era el tesoro del Mary Dear.
Masacraron a los guardias españoles y a los sacerdotes que lo custodiaban y pusieron rumbo a un lugar donde pudieran esconder su botín, la remota y deshabitada isla del Coco. La maldición se desató casi de inmediato. Tras enterrar el tesoro en una cueva secreta, el Mary Dear fue capturado por un buque de guerra español. Toda la tripulación, excepto el capitán Thompson y su primer oficial, fue ejecutada por piratería. A ellos dos los perdonaron con la condición de que los llevaran de vuelta a la isla para recuperar el tesoro. Pero Thompson y su oficial tenían otros planes. Una vez en la isla, lograron escapar y se escondieron en la impenetrable selva. La patrulla española, tras semanas de búsqueda infructuosa en un entorno hostil, se dio por vencida y se marchó, abandonándolos a su suerte. Se dice que ambos vivieron como salvajes durante meses hasta que fueron rescatados por un ballenero. El primer oficial murió poco después, pero Thompson sobrevivió. Se llevó el secreto de la ubicación exacta a la tumba, pero no sin antes confiarle la historia y un mapa rudimentario a un amigo llamado John Keating. A partir de ese momento, el tesoro dejó de ser un botín para convertirse en una leyenda maldita. Keating intentó varias expediciones, pero la desgracia lo siguió. Sus socios se volvieron locos por la fiebre del oro, intentaron matarse entre ellos, y las expediciones terminaron en fracaso y muerte. La isla no entrega su secreto, dicen los pocos que han intentado buscarlo y han vuelto cuerdos. El oro está protegido por los fantasmas de los españoles asesinados. Los buscadores de tesoros que han pasado tiempo en la isla, como el famoso August Gisler, quien vivió allí casi 20 años, hablan de una atmósfera opresiva y siniestra. Relatan haber escuchado gritos espectrales en la noche, haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles y haber sentido una presencia vigilante que los seguía a todas partes. La maldición se manifiesta en la paranoia y la desgracia. Los equipos fallan, los mapas parecen no tener sentido. Las tormentas tropicales surgen de la nada y los conflictos entre los miembros de las expediciones se vuelven violentos y mortales. La isla parece jugar con la mente de los intrusos, alimentando su codicia mientras los conduce a la ruina. Más de 300 expediciones han fracasado. Algunos han encontrado un par de monedas, lo suficiente para mantener viva la leyenda, pero nadie ha encontrado el botín principal. El tesoro de Lima es la quinta esencia de la historia de piratas. Un botín legendario, una traición sangrienta, un mapa secreto y una isla remota. Pero también es una advertencia sobre cómo el oro puede convertir un paraíso en un infierno personal. La maldición no es solo la de los fantasmas, sino la de la obsesión que consume a quienes la buscan. Así que, mientras la isla del Coco sigue siendo un parque nacional protegido, uno no puede evitar preguntarse si bajo su exuberante vegetación una fortuna inimaginable sigue esperando, custodiada por espectros y por la propia locura que genera. ¿Es el tesoro más grande del mundo o la trampa más perfecta? Capítulo 5. La noche triste y el tesoro hundido de Moctezuma. Viajemos ahora en el tiempo y el espacio hasta el corazón de otro gran imperio precolombino, el imperio azteca. Nos encontramos en la magnífica ciudad de Tenochtitlan, en el año 1520. Imaginen una metrópolis construida sobre un lago, con canales en lugar de calles, pirámides que se elevan hacia el cielo y un mercado bullicioso
que asombró a los propios españoles. Es aquí donde Hernán Cortés y sus hombres se encontraron con el emperador Moctezuma II y con una riqueza que desafiaba su imaginación. El tesoro de Moctezuma no era una simple acumulación de oro, era el tributo de un vasto imperio, una colección de artefactos de oro, plata, jade, turquesa y plumas de quetzal, de un valor artístico y sagrado incalculable. Ruedas de oro y plata del tamaño de carros, máscaras ceremoniales, joyas intrincadas, todo fue acumulado en el palacio donde los españoles estaban alojados. La historia del origen de este tesoro maldito es una de arrogancia, rebelión y una huida desesperada. Tras meses de una tensa convivencia, con Moctezuma convertido en un títere de Cortés, la situación explotó. Durante una ausencia de Cortés, su lugarteniente, Pedro de Alvarado, masacró a la nobleza azteca durante una fiesta religiosa en el Templo Mayor. Este acto de brutalidad inconcebible provocó un levantamiento masivo. La ciudad entera se alzó en armas contra los invasores. Cortés regresó para encontrarse con una situación insostenible. Los españoles estaban sitiados, sin comida, sin agua, y rodeados por cientos de miles de guerreros enfurecidos. Moctezuma, intentando calmar a su pueblo, fue asesinado, ya sea por los españoles o por una piedra lanzada por su propia gente. Sin su emperador rehén, la única opción para los españoles era huir. Y aquí es donde la codicia selló su destino. En la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste, Cortés ordenó una retirada sigilosa, pero antes permitió que sus soldados tomaran todo el oro que pudieran cargar del tesoro de Moctezuma. La maldición se manifestó en su forma más física y brutal. Los soldados, ciegos por la avaricia, se cargaron con tanto oro que apenas podían moverse. Llenaron sus armaduras, sus botas, sus bolsillos con lingotes y joyas. Cuando intentaron escapar por una de las calzadas que conectaban la isla con tierra firme, los guerreros aztecas los descubrieron. La noche se convirtió en un infierno. Llovían flechas y piedras. Los puentes portátiles que habían construido los españoles se rompieron. Y aquí el oro se convirtió en su ancla mortal. Los soldados, sobrecargados, no podían luchar eficazmente. Tropezaban y caían a los canales, y el peso de su botín los arrastraba al fondo, donde se ahogaban en las aguas lodosas, o eran capturados por los aztecas para ser sacrificados a sus dioses. Cientos de españoles y miles de sus aliados tlaxcaltecas murieron esa noche. Cortés, que logró escapar, se sentó bajo un árbol y, según la leyenda, lloró al ver la magnitud del desastre. La mayor parte del tesoro de Moctezuma se hundió en el lago de Texcoco, perdido para siempre, pero ahora impregnado con la sangre de los invasores y la furia de un pueblo traicionado. El oro de los canales pide sangre. Es una advertencia que se dice que los mexicas susurraban tras la noche triste. Se cuenta que el tesoro está protegido no solo por el lodo y el tiempo, sino por los espíritus de los guerreros aztecas y de los propios españoles ahogados, condenados a custodiar la riqueza que les costó la vida. Durante la construcción de la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlan, se han encontrado ocasionalmente piezas de oro, como el famoso Tejo de Oro, un lingote encontrado en 1981, que es una prueba tangible de esta historia. Pero cada hallazgo parece venir acompañado de una sensación de inquietud. Los trabajadores de la construcción
en el centro histórico de la Ciudad de México, a veces informan de fenómenos extraños en las excavaciones profundas, susurros en lenguas desconocidas, sombras que se mueven y una sensación de frío antinatural. La advertencia es que el oro no quiere ser encontrado. Pertenece al lago, a los dioses a los que fue ofrendado y a los muertos que lo guardan. El tesoro de la noche triste es un poderoso recordatorio de que la codicia puede ser el enemigo más pesado. El mismo oro que los conquistadores anhelaban se convirtió en el instrumento de su muerte. Nos deja una imagen imborrable, la de hombres hundiéndose en la oscuridad, arrastrados no por la fuerza de sus enemigos, sino por el peso de su propia avaricia. Y la pregunta persiste: ¿cuántos secretos y cuántas riquezas malditas yacen todavía bajo el asfalto de una de las ciudades más grandes del mundo, esperando en silencio? Capítulo 6. El galeón San José, la tumba de oro en el abismo. Nuestra búsqueda nos lleva ahora de vuelta al mar Caribe, pero no a una isla, sino a las profundidades abisales. Nos sumergimos en una historia que combina la opulencia del Imperio español, una batalla naval catastrófica y una maldición muy moderna. Estamos buscando el santo grial de los naufragios, el galeón San José. Imaginen un coloso de los mares, un galeón español de 64 cañones, navegando en 1708 cerca de la costa de la actual Cartagena de Indias, en Colombia. No es un barco cualquiera, es la capitana de la flota de tierra firme, y su bodega está repleta de una de las mayores acumulaciones de riqueza jamás transportadas por mar. Se estima que llevaba entre 7 y 11 millones de pesos de oro y plata, esmeraldas de las minas de Muso y otras riquezas recogidas en el virreinato del Perú, destinadas a financiar la guerra de sucesión española del rey Felipe V. Su valor actual se estima en hasta 20.000 millones de dólares. El origen de este tesoro submarino es una tragedia naval. La noche del 7 de junio de 1708, la flota española fue emboscada por una escuadra británica liderada por el comodoro Charles Wager. Se desató una feroz batalla al atardecer. El San José, a pesar de su poder, se vio envuelto en un combate cercano con el navío inglés Expedition. Durante el cañoneo ocurrió la catástrofe. Una explosión masiva, probablemente en la Santa Bárbara, el depósito de pólvora, destrozó el galeón. El San José se hundió en cuestión de minutos, tan rápido que no hubo tiempo de arriar los botes salvavidas. De las 600 personas a bordo, entre tripulación, soldados y pasajeros, solo sobrevivieron 11. El barco, con su fabuloso tesoro y las almas de cientos de personas, se precipitó al fondo del mar, a más de 600 metros de profundidad, desapareciendo en la oscuridad del abismo. Durante más de 300 años, su ubicación exacta fue uno de los mayores misterios marítimos del mundo. La maldición del San José es multifacética. Por un lado, está la maldición clásica, la de un tesoro custodiado por las almas de los que murieron en la tragedia. Se dice que los espíritus de los 589 ahogados siguen a bordo, protegiendo la riqueza que los acompañó a su tumba acuática. Los buzos y exploradores que han buscado naufragios en la zona hablan de una sensación de tristeza y opresión en ciertas aguas, de fallos inexplicables en los equipos de sonar, como si una fuerza invisible no quisiera que el barco fuera encontrado. Pero la maldición más potente del San José es una muy moderna y muy real, la codicia de los vivos. En 2015, el gobierno colombiano anunció que había encontrado el naufragio
y a partir de ese momento se desató una batalla legal y diplomática internacional. España reclama el barco por ser un buque de Estado. La empresa estadounidense Sea Search Armada, antes Glocamorra, afirma haber encontrado la zona del naufragio en los años 80 y reclama la mitad del tesoro. Bolivia y Perú, de donde procedía la riqueza, también han sugerido que tienen derecho sobre ella. La maldición del San José ya no son los fantasmas, es la avaricia de naciones y corporaciones, una batalla en tribunales que podría durar décadas. El oro del galeón está maldito por la codicia de los reyes y ahora por la de los presidentes, dicen algunos historiadores y arqueólogos. El tesoro está atrapado en un limbo legal, y la disputa sobre quién es su legítimo dueño ha impedido cualquier intento serio de recuperación. Es como si el barco, desde el fondo del mar, siguiera sembrando la discordia, tal como lo hizo en la guerra que intentaba financiar. La advertencia aquí es sutil, pero poderosa. El valor monetario del tesoro ha eclipsado por completo su inmenso valor histórico y cultural. La historia de las 600 personas que murieron, la artesanía de los objetos, la cápsula del tiempo que representa el naufragio, todo eso queda en un segundo plano frente a los miles de millones de dólares. La maldición es que todos ven el oro, pero pocos ven la historia. El galeón San José es un tesoro único porque su leyenda sigue escribiéndose hoy. Su oro, todavía intacto en el lecho marino, ha creado un nuevo tipo de conflicto, uno luchado por abogados y diplomáticos. Nos deja reflexionando sobre una idea inquietante. ¿Es posible que la peor maldición de un tesoro no sea la que lo protege en su tumba, sino la que desata entre aquellos que intentan poseerlo una vez que es encontrado? Capítulo 7. El tambor y el tesoro, de Sir Francis Drake. Navegamos de nuevo con los piratas, pero esta vez con el más famoso y temido de todos, al menos para el Imperio español. Sir Francis Drake. Para los ingleses era un héroe, un explorador y un vicealmirante. Para los españoles era el Drake, el dragón, un pirata hereje y despiadado que saqueó sus ciudades y barcos con una audacia legendaria. Nuestra historia nos lleva a Portobelo, en la costa caribeña de Panamá, en 1596. Imaginen un puerto fortificado, uno de los más ricos del mundo, por donde pasaba toda la plata del Perú en su camino a España. Drake, ya en el ocaso de su vida, intentó un último y audaz ataque a las posesiones españolas, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Fracasó en su intento de tomar San Juan de Puerto Rico y luego fue repelido en Panamá. Y fue aquí, en las aguas de Portobelo, donde el dragón finalmente fue derrotado, no por una bala de cañón, sino por la disentería. El origen de la leyenda de su tesoro y su maldición nace de su peculiar entierro. El 28 de enero de 1596, Sir Francis Drake murió a bordo de su barco. Para honrar a su más grande marino, la tripulación le dio un funeral digno de un rey pirata. Vistieron su cuerpo con su armadura completa, lo colocaron dentro de un ataúd de plomo y, tras una salva de cañones, lo arrojaron al mar, a pocos kilómetros de la costa de Portobelo. Junto a él, hundieron 2 de sus propios barcos llenos de pertrechos para que nada cayera en manos españolas. Y aquí es donde la historia se funde con el mito. Se dice que en esos barcos hundidos, o en una cueva secreta en la costa cercana, Drake escondió la acumulación final de su vasta fortuna, un tesoro amasado durante décadas de saqueos, y que su espíritu, tan feroz en la muerte como lo fue en vida, lo custodia celosamente.
La manifestación de la maldición de Drake está ligada a un objeto en particular, su tambor. Drake se llevó su tambor personal en su viaje de circunnavegación del mundo. Antes de morir, le hizo una promesa a Inglaterra. Si alguna vez el país estaba en grave peligro, alguien debía golpear su tambor, y él regresaría de la muerte para defender a su nación. El tambor, que hoy se conserva en la abadía de Buckland, en Inglaterra, se ha convertido en un ícono de esta promesa fantasmal. Se dice que el tambor suena por sí solo en momentos de crisis nacional. Cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, o durante la evacuación de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial, es el latido del corazón espectral de Drake, un recordatorio de que su espíritu está vigilante. Y esta vigilancia, dicen, se extiende a su tesoro perdido. Quienes han intentado buscarlo en las aguas de Portobelo hablan de un sentimiento de amenaza, de tormentas súbitas que se forman sobre el área de búsqueda y de la extraña sensación de escuchar el redoble lejano de un tambor bajo el agua, una clara advertencia del dragón para que se alejen. No molestes el sueño del dragón, advierten los pescadores de Portobelo. Su espíritu todavía navega por estas aguas. Los buscadores de tesoros que han explorado la zona afirman que es un lugar cargado de una energía extraña. Han reportado fallos en sus equipos de detección y la aparición de corrientes inexplicables que los alejan de los puntos de búsqueda. La maldición de Drake no es tanto de desgracia como de protección. Su fantasma no busca hacer daño, sino proteger lo suyo, su tesoro y su patria. La advertencia es clara. Mientras que otros tesoros están custodiados por las almas torturadas de sus víctimas, este está protegido por el espíritu patriótico y beligerante de su propio dueño. Y nadie quiere enfrentarse al fantasma del pirata más exitoso de la historia. La leyenda de Drake y su tesoro es única, porque mezcla la piratería con el patriotismo fantasmal. Su ataúd de plomo, aún sin descubrir en el fondo del mar, es uno de los objetivos más codiciados por los arqueólogos marinos. Pero quizás sea mejor que permanezca perdido, porque si algún día lo encuentran, quién sabe si junto a él no despertarán también al dragón, y uno no puede evitar preguntarse, si el tambor suena para advertir a Inglaterra, ¿qué sonido hará para advertir a un ladrón de tumbas? Capítulo 8. El tesoro jesuita de Candelaria, la riqueza de Dios. Para nuestra última historia, nos alejamos de conquistadores sedientos de sangre y piratas sin ley, para adentrarnos en un misterio de fe, poder y exilio. Nos dirigimos a la provincia de Misiones, en Argentina, a las ruinas de las antiguas misiones jesuíticas. Imaginen, en medio de la selva subtropical, los restos de imponentes iglesias de piedra roja, plazas cubiertas de hierba y edificios comunitarios que alguna vez albergaron a miles de indígenas guaraníes. Estos lugares, hoy patrimonio de la humanidad, fueron el corazón de un experimento social y religioso único en la historia. Durante 150 años, los jesuitas crearon una especie de estado teocrático, protegiendo a los guaraníes de los traficantes de esclavos y construyendo una sociedad próspera y autosuficiente. Y, como era de esperar, acumularon una inmensa riqueza. El origen de este tesoro es el trabajo y la organización. Las misiones jesuíticas eran centros de producción increíblemente eficientes. Cultivaban yerba mate, algodón, tabaco y exportaban estos productos a Europa,
Eran maestros, artesanos, músicos y arquitectos. Toda esta prosperidad generó una gran fortuna, no en forma de botín, sino de ganancias legítimas. Pero este estado dentro de un estado generó la envidia y la desconfianza de las coronas española y portuguesa. En 1767, el rey Carlos III de España, temiendo el creciente poder de la Compañía de Jesús, decretó su expulsión de todos los territorios del imperio. La orden fue súbita y brutal. Los sacerdotes jesuitas fueron arrestados y deportados, dejando atrás todo lo que habían construido. Y aquí nace la leyenda. Se dice que, avisados de la expulsión inminente, los padres jesuitas lograron esconder el tesoro acumulado durante 1 siglo y medio. No era oro de saqueo, sino oro de la comunidad, el oro de Dios, y no estaban dispuestos a que cayera en las manos codiciosas del rey. La manifestación de la maldición de este tesoro es de naturaleza espiritual y protectora. Se cuenta que el tesoro fue escondido en una red de túneles secretos que conectaban las principales misiones, como la de Candelaria, que era la capital, y que no está protegido por fantasmas violentos, sino por los propios espíritus de los padres jesuitas y de los guaraníes leales, quienes actúan como guardianes sagrados. La maldición no ataca físicamente, sino que confunde y desorienta. Los buscadores de tesoros, conocidos como yacarés, que han intentado encontrarlo, hablan de fenómenos extraños. Se pierden en caminos que conocen perfectamente, las herramientas desaparecen misteriosamente y escuchan coros de cantos gregorianos y música barroca en medio de las ruinas silenciosas por la noche. A veces ven luces inexplicables, conocidas como luz mala o fuego de ánima, que flotan sobre los lugares donde se cree que está enterrado el oro. Se dice que estas luces son las almas de los guardianes y que si uno las sigue, lo llevarán a un barranco, a un pantano o simplemente lo harán caminar en círculos hasta el agotamiento. Ese tesoro no es para los hombres, es para el regreso de los padres, dicen los descendientes de los guaraníes que aún viven en la región. Cuentan que el tesoro está protegido por un hechizo que sólo los jesuitas podrían romper. La advertencia es que buscar este oro es un acto de sacrilegio, es intentar robarle a Dios y a una comunidad que fue injustamente destruida. Los pocos que afirman haber encontrado pequeñas cantidades de oro o monedas antiguas sufrieron después una terrible mala suerte, enfermedades, ruina económica o la pérdida de sus seres queridos. Es como si el tesoro mismo se vengara por haber sido profanado. La maldición es una fuerza moral que castiga la avaricia y protege un legado. El tesoro jesuita es diferente a los demás. No nació del pecado, sino del trabajo y la fe. Y su maldición no es de terror, sino de justicia espiritual. Es un recordatorio de que no todo el oro está manchado de la misma manera, pero que toda codicia, sin importar la fuente de la riqueza, termina por ser castigada. Y nos deja con una última pregunta. Si un tesoro fue creado para el bien, ¿puede su búsqueda ser algo más que un acto de maldad, condenado a fracasar por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión? Y así, con las manos vacías pero el espíritu lleno de historias, regresamos de nuestra peligrosa expedición. Hemos seguido la fiebre de El Dorado hasta el corazón de la selva. Hemos presenciado la traición que manchó el oro de Atahualpa y nos hemos perdido en la niebla de los Yanganates. Navegamos con piratas hacia la isla del Coco. Huimos en la noche triste de Tenochtitlan y nos sumergimos en el abismo tras el galeón San José.
Escuchamos el tambor fantasmal de Drake y sentimos la protección sagrada sobre el oro de los jesuitas. Cada historia es un mapa, no hacia la riqueza, sino hacia las profundidades más oscuras de la ambición humana. Estos relatos de oro y desgracia nos enseñan una lección que resuena a través de los siglos. El brillo del oro puede ser cegador, capaz de ocultar la traición, la muerte y la locura que siempre lo acompañan. Es un metal inerte, pero parece tener una voluntad propia, una capacidad para sacar lo peor de nosotros. Y ahora les pregunto, ¿es el oro el que está maldito? ¿O es la codicia inherente al corazón humano la verdadera maldición? ¿Son los fantasmas los que protegen estos tesoros? ¿O es el peso de los crímenes cometidos para obtenerlos lo que condena a quienes los buscan? Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y la leyenda. Si la fiebre del oro no se ha apoderado de su alma y han disfrutado de esta búsqueda, dejen un me gusta para que estas historias no se pierdan en el olvido. Suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nuestra próxima aventura. Y ahora les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos tesoros malditos les ha parecido más fascinante. Y si tuvieran un mapa, ¿se atreverían a buscarlo? Hasta la próxima, guardianes de los secretos. Y recuerden, no todo lo que brilla es oro, pero a veces lo que brilla puede costarles el alma, darles el alma, darles el alma, darles el alma, darles